Qué bueno es poder tomar el tiempo y estar en la casa de Dios y poder escucharlo, adorarlo, recibir lo que Dios tiene para nosotros. Si es tu primera vez, bienvenido a Iglesia Victory. Yo soy el pastor Saúl Gómez, soy el pastor de esta hermosa iglesia. Y si nos estás viendo por línea, bienvenido. Yo sé que a veces no se puede venir por ciertas circunstancias, pero gracias a Dios nos ha dado ciertos medios para seguir conectados con la iglesia. Así que te damos la bienvenida. El día de hoy vamos a cortarle al grano porque es un poco extenso y les quiero dar una ilustración. Habíamos ido a un funeral de un señor que había fallecido y el señor era muy conocido y tenía muchas cosas que había hecho. Y entonces un pastor se paró y comenzó a hablar de este personaje. Y comenzó a decir que era maestro y comenzó a decir que había hecho muchas cosas y que era escritor y que era un doctor y comenzó a alargarse. Y entre eso que se alargó allá por atrás le hicieron así. Y el pastor dijo, ay, también corta pelo. Así que si alguno de ustedes me hace así, corto pelo. Pero el día de hoy quiero platicarles, queremos entrar a la serie de lo que es una comunidad bella y hermosa. Diga conmigo, una comunidad bella y hermosa. Creemos que Dios nos llamó a ser parte de una comunidad. Dios me llamó a mí y a ti, para que tú fueras parte de una comunidad. Naciste en una comunidad, naciste parte de una familia, trabajas en una comunidad. Muchos trabajamos con otras personas. Venimos a una iglesia y somos parte de una comunidad. Tenemos amigos, somos parte de una comunidad. Todo lo que hacemos nos involucra a ser parte de una comunidad. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se ve una comunidad buena y hermosa? Pues una comunidad buena y hermosa es una comunidad que sirve. Una comunidad buena y hermosa es una comunidad valiente, una comunidad que ama. Una comunidad buena y hermosa es una comunidad que es generosa con su tiempo, con sus talentos, con sus tesoros. Una comunidad buena y hermosa es una comunidad que perdona. Una comunidad buena y hermosa es una comunidad que vive unida, que tiene un mismo pensamiento, que tiene una misma meta, que tiene un mismo caminar, un mismo propósito. Y el día de hoy vamos a estar hablando de una comunidad llena que vive por fe. Diga conmigo, una comunidad que vive por fe. ¿Sabes? La mayoría de nosotros entendemos ¿qué es la fe? Y tenemos un concepto y la mayoría de este grupo se considera una comunidad de fe. La fe es la que nos une a estar juntos. Y por lo menos muchos decimos, bueno, yo creo en Dios y yo sé que Dios ha sido fiel y yo vengo porque creo en Dios. Hay gente que tiene mucho conocimiento de Dios y conoce de Dios y sabe la palabra de Dios, la sabe al derecho y al revés. Pero hay muchos que aún con su conocimiento y aún con su conocimiento intelectual no caminan por fe. Y no es solamente necesario creer en Dios, no solamente es necesario tener mucho conocimiento, pero es necesario confiar y avanzar. Porque el creer no es suficiente. Si crees pero te quedas sentado, pues de nada sirve. Pero la fe te debe de llevar a moverte y a caminar. No sé si muchos de ustedes han oído esta historia de un hombre que era un juggler. En inglés se dice juggler, en español se dice malabarista. Y un malabarista, él lo que hacía es que se subía sobre la bici y había una cuerda y andaba en la bici, en la cuerda. No sé si usted los ha visto en el circo y andan en la bici. Pues este señor decidió hacer algún reto muy grande y decidió poner una cuerda entre lo que eran las catáratas de Niágara, entre el agua que caía ahí en Canadá. Y esa cuerda cruzaba de un lado de Estados Unidos a Canadá y pasaba por medio de esas aguas. Y entonces
Él pregunta a la gente que está alrededor, ¿cuántos creen que puedo cruzar las aguas? Y todos dijeron, 6. Y luego voltea y dice, ¿cuántos creen que puedo cruzar? Y todos, 6. Y entonces tenía una barra y tenía una bicicleta de una sola llanta y se montó y con la vara comenzó a cruzar la cuerda y llega. Y todos, ¡yeah! Y entonces se tapan los ojos y vuelve a decir, ¿cuántos creen que puedo cruzar la cuerda con los ojos vendados? Y todos, sí. Y entonces pues cruza la cuerda con los ojos vendados. Llega al otro lado y por fin dice, ¿cuántos creen que puedo cruzar la cuerda con la bici, con los ojos vendados y alguien arriba de mí? Y todos, sí. Y luego dice, ¿y quién se anima? Y todos se quedaron callados. Porque es fácil creer, pero cuando te lleva a accionar, a realmente unirte a la fe de aquel que está diciendo, vámonos, súbete, aunque no puedas ver, yo te cargo, yo te llevo. Pues ahí como que no, mejor de lejitos. Porque la fe te lleva a accionar. Mira lo que dice la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Muchas veces nosotros creemos, pero la prueba de nuestra fe y de lo que creemos es si de verdad tenemos suficiente fe para montarnos en Él y saber que Él nos va a llevar de un lugar a otro con seguridad. Sí, porque es fácil. Yo creo, sí, lo puedes hacer. Pero cuando Dios nos invita a subirnos y la cuerda se ve larga y no sabemos para dónde vamos, ahí es donde la fe es pues la sustancia de las cosas que se esperan, la realidad de lo que esperamos, la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, el libro de los Hebreos, que vamos a estar enfocándonos el día de hoy, es un libro que fue escrito para la mayoría, eran judíos, tenían una fe judía. Y entonces este escritor, el autor, que quedó anónimo, no se supo quién era, muchos reducen que era Pablo, pero se dice que el trabajo principal de este escritor hacia el pueblo de los hebreos era convencer a la gente que Jesús era el supremo sumo sacerdote, que era superior a las prácticas y los personajes del Viejo Testamento. Y entonces si usted comienza a leer el libro de Hebreos, muchos de ellos trata de las cosas que hacían antes en el Viejo Testamento, de los rituales del lugar santísimo y de la circuncisión y todo lo que se hacía. Y él, como sabe que ya han aceptado a Cristo, comienza él a hablarles de ciertas cosas que en el nuevo pacto él les está pidiendo a todos los cristianos que tengan. Y mira lo que dice esta parte de Hebreos capítulo 10 que nos vamos a estar enfocando. Hebreos 10, 35 al 39. Dice, así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo, por la fe, vivirá. Y si se vuelve atrás, no será de mí. Dice, pero si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino los que tienen fe y perseveran su vida. El escritor está diciendo, ya que ustedes entienden quién es Cristo, sigan adelante, sigan perseverando, porque nosotros pertenecemos a un equipo que vive por fe, que camina por fe, que persevera por fe, que ve cosas grandes por fe. Y entonces él dice, nosotros no somos de los que se vuelven para atrás.
En otras palabras, un mexicano diría, no somos de los que se rajan. No somos de los que se vuelven para atrás, sino de los que perseveran por fe. Y me encanta porque ahí nos da ciertos privilegios, nos nota el escritor, ciertos privilegios que tú y yo tenemos cuando tenemos la fe. Y quiero que tú notes, hay privilegios de la fe. Cuando tú tienes fe en Cristo, hay privilegios. Y esos privilegios los podemos ver, mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 38. Pero el justo vivirá por la fe. El primer beneficio, el primer privilegio que tú y yo tenemos cuando compartimos una fe, cuando vivimos por fe, cuando andamos por fe, cuando perseveramos por fe, es que tenemos salvación. Tenemos salvación. Si tú ya pusiste tu fe, y déjame aclarar, no es la fe en un listón rojo, no es la fe en un muñequito que colgaste, no es la fe en un hilo que te pusiste en el ombligo y ya no lo encuentras. No es esa fe, es la fe en Dios. Porque hay mucha gente que tiene fe para todo y fe en todo menos en la persona correcta. Y el escritor está diciendo, cuando tú pones la fe en Dios, tú puedes tener vida. Dice, mas el que vive, el justo vivirá por la fe. Ahora usted dirá, bueno, para empezar, yo sí tengo fe en Dios, pero yo no soy justo. Bueno, es ahí donde entra el primer beneficio, el primer privilegio, que aquellos que reciben la fe en Cristo, aquellos que ponen su fe en Cristo, reciben el beneficio de ser justificados y tener salvación. Quiere decir que usted, si pone su fe en Cristo, lo primero que usted recibe es salvación. Pensaba que iba a decir, amén. Bueno, porque eso debe dar alegría. Usted tiene salvación. Éramos muertos a nuestros delitos y pecados, pero por la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo te da vida. Por eso dice que los justos por la fe vivirán. Porque si tú estabas perdido, eras un pecador igual que yo, mi fe me justifica, no mis obras, mi fe me justifica delante de Dios y me da salvación. El primer beneficio que yo tengo para tener fe, cuando tengo fe, es que tengo salvación. Soy una persona salva de mis pecados, salva de mi condena, salva del juicio que tenía para mí. Por lo tanto, yo ya no estoy caminando con una condena, estoy caminando con salvación. La fe en Cristo te da un privilegio, es de ser salvo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban de perderse, sino los que tienen fe y preservan su vida. De los que no se rajan. La fe en Cristo da salvación. Pero el segundo privilegio que da la fe en Cristo, la fe en Dios, no es solamente la salvación, pero es seguridad. Es seguridad. La palabra seguridad significa anclado, seguro. Hay veces que a mí me gustaría tener la fe de los pantalones del botón que me pongo. Esa fe que no se raja, que al pesar de la presión, usted le pone y siente que el botón está así. No se haga flaquito, también ha tenido usted los suyos. Esos que sume la panza y el botón, pero el botón, no hombre. Hay algunos botoncitos que no están tan fuertes y salen botando. Pero hay unos botones que aguantan. ¿Sí le ha tocado uno? Yo tengo un pantalón que, ay, cómo lo quiero. Y me gustaría tener esa fe que me da seguridad,
Que a pesar de todo lo que estoy pasando, me siento seguro. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es la fe en Cristo la que te da vida. Es la fe en Cristo la que te mantiene salvo. Pero también es la fe en Cristo la que te da seguridad. Te sientes como que a pesar de todas las tormentas, tú estás seguro. Romanos 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe no solo me salva, sino que la fe me mantiene seguro. En Cristo estamos seguros. Jesús le dijo a sus discípulos cuando estaban pasando por momentos difíciles, les dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confiar, tener fe, porque yo he vencido al mundo. Mi fe en Jesús me da seguridad. Seguridad emocional, seguridad física, seguridad espiritual. Por fe tenemos salvación, pero por fe tenemos seguridad. Y tal vez tú necesitas poner tu fe en Cristo. Tú tal vez estás empezando a escuchar sobre Jesús y quién es Él. Y el primer paso que necesitas hacer es tener fe para ser salvo. Pero tal vez tú has llegado aquí un poco inseguro en tu caminar, desanimado. La gente te ha lastimado y no te sientes muy seguro en tu vida cristiana. Y hoy es tiempo de renovar ese pacto y experimentar esa seguridad que hay. ¿Sabes? Pablo tenía una seguridad pero plena. Él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pase lo que pase, yo ya gané. Porque sabía que su fe le daba seguridad. Soy salvo y estoy seguro en Cristo. Y veo la mano de Dios a mi favor. Pero así como hay beneficios, también hay peligros. Cuando uno no tiene fe, hay peligros. Cuando usted tiene falta de fe, hay peligros. Cuando no tiene fe, hay peligros. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay un peligro comenzar a vivir la vida cristiana con falta de fe. Ahora, ¿qué es lo contrario a vivir por fe? ¿Cuáles son los enemigos de la fe? ¿Cuáles son esas cosas que a Dios no le gusta y que en vez de darme fe, me debilitan mi fe? Déjeme hacerle pregunta. ¿Quién me puede decir algunos enemigos de la fe? La duda. ¿Quién más? Dijo la suegra. No. Ese es tuyo, pero no de la fe. La confianza. ¿Quién más? La lógica, el razonamiento. Bueno, el primer enemigo de la fe es la duda. Es la duda. La duda es aquello eso que te hace dudar si eso no es. Y nosotros todos tenemos un dicho, la mayoría de Latinoamérica tiene un dicho que, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Porque nos hemos hecho tan lógico que si no lo vemos no creemos. Pero la fe va en contrario a lo lógico. Y muchas veces es cuando la duda comienza a filtrar. Y no importando las dudas que tengas en tu caminar. Porque todos tenemos dudas. Aquí, ¿quién no ha dudado? Todos. Levante la mano si no ha dudado. Levante la mano si ha dudado. Muy bien, están poniendo atención, ¿eh? Todos hemos dudado. Y la duda es natural. El problema con la duda es hacia dónde lleva usted la duda.
Si lo lleva a otras personas que le agreguen más duda, o lo lleva a personas que van a resolver su duda. ¿Sabes? Tomás tenía una duda. Él dijo, ¿sabes qué? Yo no creo, pues no puedo, es ilógico. Pero cuando llega Jesús y le trae su duda, Jesús le da la evidencia suficiente para resolver su duda. Cuando tú llevas tu duda a Dios, Él es suficientemente fiel para resolver tu duda y hacerte ver clarito que no hay nada más evidente que la existencia de Dios en tu vida. Ahora, no solamente vemos uno de los enemigos que es la duda, pero también otro enemigo que vemos que es enemigo de la fe es el temor, la falta de fe. ¿Cuántos han tenido falta de fe? Sean honestos. Nosotros, todos. El temor, el miedo, si lo hago o no lo hago, y si pasa o no pasa, y qué si le hago y luego después no. Está la historia de Pedro. Pedro, tenía una fe suficiente cuando oyó la voz de Dios que le dijo, ven. Él se salió del barco y comenzó a caminar. Y Pedro hizo lo que muchos de nosotros no hemos hecho, caminar sobre el agua. Pero a Pedro le faltó la fe para seguir avanzando. Y Pedro comenzó a hundirse. Y las palabras de Jesús dijo, hombre de poca fe. Pero algo que me resalta y me llena de alegría en esta historia, que cuando tú caminas en obediencia a Dios, siguiendo su voz, y hay un momento donde te falta la fe y puedes clamar como clamó Pedro y decir, Señor, sálvame, que se me acabó la fe. Pero al momento de que tú hagas eso, vas a recibir la mano de Dios que te va a rescatar y te va a decir, no te preocupes, mi hijo, aquí estoy yo, y te va a sacar adelante. Porque todos vivimos momentos donde nuestra fe no es suficiente. Pero ¿sabes quién sí es suficiente? Nuestro Dios. Y Él completa lo que a ti te falta. Por eso cuando yo tengo fe en Dios, Él me va a ayudar. Si yo le digo, Señor, ayuda a mi falta de fe, Él dice, no te preocupes, mi hijo, yo te agarro, no te voy a soltar, aunque te estés hundiendo, te voy a sacar. Y muchos de nosotros hemos experimentado la mano de Dios en nuestras vidas. Pero hay un enemigo más grave que la duda y más grave que la falta de fe. Hay un enemigo que muchos no lo consideramos como enemigo, pero este enemigo es uno que se hace ver bueno, pero no es bueno. Y se llama el enemigo de las obras. Digan conmigo, las obras. Las obras son las acciones que usted hace que se parecen, que son buenas, y que usted se levanta el cuello. Y se ha topado con uno de otro que está en el trabajo. Digo, yo soy cristiano y me levanto a las 6 de la mañana. Uy, que Dios te bendiga. Las obras. Porque muchas veces son las obras las que nos hace depender en ellas y no en nuestra fe. Muchas veces pensamos que hacer las buenas obras que Dios manda, Dios va a hacer lo que yo demando. Como yo hago esto, pues Dios me va a hacer aquello. Y estamos parejos. Y aún hasta le reclamamos a Dios, Señor, yo voy a la iglesia, contesta mi oración. Y como una demanda, porque basamos nuestra fe o nuestra confianza en lo que yo hago. Y empezamos a dejar de caminar por fe y caminamos por obras. Yo hago esto para que Dios me dé aquello, yo hago aquí para que Dios me dé allá. Y sabes, cuando tú empiezas a caminar por obras para buscar algo de Dios, has negado la fe. Ya no vives por fe, ya vives por lo que tú haces, ya vives por lo que estás haciendo. Y eso te hace ver que no dependes en Dios. Hay una historia que me encanta en la Biblia donde había unos hombres que al final de
de la vida llegan con Jesús y le dice: Señor, en tu nombre sanamos a los enfermos. Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios. Y Jesús les dijo: no te conozco, porque tú estás muy dependiente de las obras que hiciste, pero ni me conoces, ni sabes quién soy, ni yo sé quién tú eres. Porque pusieron su fe, su dependencia en sus obras y no en Jesús. Y qué importante es saber que cuando tú dependes en lo que tú haces, ya no estás dependiendo en lo que Dios ya hizo. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? No por tus obras, no por lo que hiciste, no por cómo te portaste, no que santo eras, no. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, porque es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se levante el cuello. La salvación se obtiene por fe y no por obras. Continuar la vida cristiana tiene que ser por fe y no por obras. Pasó lo mismo con el joven rico. El joven rico llega con Jesús y le dice: Señor, dime qué necesito yo hacer para obtener la vida eterna. Dime qué yo hago. Y Jesús, sabiendo que no podía hacer nada, le dice: vende todo lo que tienes. Bueno, primero haz los primeros mandamientos, obedece, haz esto, haz aquello. Y dice: desde chiquito lo he hecho. Check. Y luego le dice: Jesús, sabiendo su corazón, le dice: vende todo lo que tienes y dalo a lo pobre. Y el joven rico se puso triste. Y pues no le siguió, porque era mucho lo que tenía. Pero Jesús sabía, no era que tenía que vender todo lo que tenía, sino Jesús sabía dónde estaba su fe, dónde estaba su confianza. Jesús estaba confrontándolo porque quería que él supiera que no era perfecto y que la salvación y que la eternidad no se obtiene por lo que tú haces. Dime qué hago yo. No puedes hacer nada. Por eso vino Jesús, para hacerlo todo por ti. Entonces hay un enemigo grande de la vida, que es la vida de obras. Peligros que te pueden hacer dependiente de lo que tú haces. Los peligros de la fe es el temor, la duda y las obras. Fíjate cómo dice la Biblia: es imposible sin fe, es imposible ¿qué? Entonces, si no usas la fe, no lo puedes agradar. Si usas tus obras, no lo vas a agradar. La fe es la única forma que puedes agradar a Dios. La fe. Cuando tú vives por esa expectativa de caminar y agradar a Dios por fe, entonces tú vas a saber que Dios se va a agradar de ti, porque no vives por lo que tú haces, vives por lo que Él ya hizo. Tenemos privilegios. El privilegio de la fe es la salvación y la seguridad, pero hay peligros de la fe, y los peligros de la fe es temor, la duda, la falta de fe y las obras. Pero cuando tú empiezas a caminar por fe, puedes comenzar a experimentar el poder de la fe. Que la fe tiene un poder, tiene una potencia. Y en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, nos explica, hay como un Hall of Fame, como un salón de fama, donde todos los que usaron la fe, comienza el escritor a escribir todos aquellos que vivieron una vida de acuerdo a la fe. Y me encanta el versículo 8 del capítulo 11 de Hebreos, porque menciona a uno de los héroes de la fe, que es Abraham. Y mira lo que dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El Señor le dice: ¿sabes qué? Vete de esta tierra, deja a tu padre y a tu madre y vete. Ve a dónde, no sabía, pero caminó por fe. Y cuando hablamos de la fe,
Uno de los poderes que te da la fe es que si tú tienes fe en Dios y tienes mucha fe, te va a llevar a caminar con Dios. El poder de la fe te va a llevar a caminar con Dios. Cuando hablamos de fe, no importa dónde vas, no importa dónde vayas, lo importante es con quién vas. Y si tú vas con Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No importa, fíjate, quiero decir esto porque yo sé que en este tiempo hay una atmósfera de temor por todo lo que está sucediendo. No importa si no está claro lo que va a pasar en los siguientes 5 años. No importa si no está claro lo que va a pasar con tu matrimonio. No importa lo que va a pasar con tu trabajo. Es más, si te vas a quedar en este país o no, no importa. Lo único que te debe de importar es con quién vas. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y Abraham caminó sin saber para dónde iba. Eso era fe. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El primer poder que te da la fe es que caminas con Dios. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? A donde te manden, lo que pase, lo que venga, Dios está a mi lado. Pero mira, cuando tú caminas con Dios, te da la capacidad no solamente de vivir por lo que está aquí. Dijo Abraham que él tenía la fe de mirar una ciudad, esperar una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él caminaba por lo eterno. Cuando tienes fe, no vas a caminar por lo que ves, vas a caminar por lo que no ves. Y tú y yo estamos caminando en esta tierra para llegar al cielo, no para vivir aquí cómodamente. Nuestra fe está puesta para estar con Jesús y para caminar en lo eterno. Mucha gente está enfocada en vivir el aquí, el ahora. Pero cuando tú comienzas a caminar por fe, te das cuenta de lo que puedes obtener aquí, no se compara a lo que puedes obtener allá. Y cuando tú comienzas a caminar por fe y empiezas a mirar lo eterno, no importa si no lo obtengo aquí, lo voy a obtener allá. Mi papá, cuando estaba enfermo, a punto de morir, fuimos a orar por él y estábamos todos llorando. Y él me dijo, no se preocupen de orar por mi sanidad, porque yo sé que no sano aquí, pero allá ya estoy sano. Cuando tú tienes fe, tú miras por lo eterno. Tú no estás enfocado en hacer cosas aquí. Las disfrutas sí, pero ese no es tu afán. Tu afán debe estar en el cielo. Dice la Biblia, dijo Jesús, las cosas de aquí tienen polilla y se acaban, pero lo eterno dura para siempre. El poder de la fe es que te deja caminar con Dios. El poder de la fe es que caminas hacia lo eterno. Pero ¿sabes qué también hace la fe? Hay un poder que hace la fe, que todos en algún punto de nuestra vida hemos visto. Y yo sé, me estoy extendiendo, pero yo tengo un privilegio, y el privilegio es que soy pastor. Y quiero tomar este punto ya para terminar. Hay un poder que te da la fe. La fe te da el poder de mover la mano de Dios. La fe te da el poder de mover la mano de Dios. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tienes fe en Dios, tienes que vivir cerca de Él.
Y dice que creer que hay un Dios para tener fe en Él. Uno de los poderes que te da la fe cuando te acercas a Él es que tienes la capacidad de ver la mano de Dios moverse a tu favor. La fe no es manipular la mano de Dios, sino que la fe te lleva a caminar cerca de Dios de tal manera que te concede las peticiones de tu corazón. Mira lo que dice Salmos 37:4. Entrega a Dios tu amor. En otra versión dice, deleítate pues en Él y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Cuando tú caminas cerca de Él, cuando tú vas con Él, cuando vas agarrado de la mano de Él, Él es como un padre y tú le dices y Él te escucha. Dijo Jesús, ustedes que son malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más el Padre no nos dará cosas buenas? Entonces, cuando tú tienes fe en Dios y tú vas cerca de Él, tú tienes el privilegio de mover la mano de Dios a tu favor. ¿Te acuerdas la historia de Lázaro? Lázaro era un amigo de Jesús y era hermano de María y Marta. Y Lázaro estaba muy enfermo. Y Marta y María estaban muy preocupados. Y van con Jesús y comienzan a decirle. Y mira lo que comienza esta historia en Juan 11:4. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y luego le dice, versículo 40, terminando la historia, llega Jesús hacia donde está Lázaro y no llega a orar por él porque murió. Y la hermana de Lázaro, María y Marta, están muy tristes. Y Jesús les dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe mueve la mano de Dios, pero no es para cumplir tus caprichos, sino para que tu corazón y los corazones de los demás vean y se acerquen a Él. Mira lo que dice 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, ¿el qué? Nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Cuando Dios responde, cuando puedes mover la mano de Dios a tu favor, tienes que estar cerca de Él. Tiene que ser porque ya lo estás agradando y tienes fe en Él. Pero hay 3 cosas que tú debes de hacer cada vez que Dios hace algo a tu favor. Reconoce siempre de dónde viene ese favor. Siempre. Cuando Dios se mueve la mano a tu favor, reconócelo. Siempre. Número 2. Cuando Dios se mueve a tu favor, siempre dale a Él toda la gloria y úsalo como testimonio de lo que Él ha hecho a tu favor. Y número 3, cuando cuando tú puedes mover la mano de Dios a través de la fe, glorifica, vive una vida agradecida. Vive una vida agradecida. Sabes, en la iglesia hay varios testimonios de cómo a través de su cercanía a Dios, ellos han podido ver la mano de Dios moverse a su favor. Muchos de nosotros conocemos la vida de Martita. Martita es la que cantaba y la que dirige la alabanza. Y si usted no la ha visto por varios meses, es porque hace un año, yo me acuerdo, en junio, estuvimos todos juntos. Yo, mi familia y la familia de ella y ella. Y a Gaby le nació orar por Martita, porque uno de sus más grandes deseos era tener un
un bebé con Ever. Ellos habían podido tener hijos, cada uno. Martita tuvo a Mati, Ever tuvo a Ari con su pareja, pero ahora ya tenían 10 años juntos y no había podido quedar embarazada, y le decían que no podía quedar embarazada. Y hace 2 semanas ella celebra la vida de 2 cuatitas. Ella pedía una vida. Ella pedía una niña, pedía un niño, y Dios la castigó con 2. Y la mano de Dios se movió a su favor. También hay una familia que queremos mucho, que son unos líderes espirituales. Y por 23 años ellos no habían visto la tierra, literalmente la tierra de su ciudad. Y hace una semana Dios les dio el favor de poder ver, 23 años que no miraban a sus familias, y Dios movió su mano de favor y ahora pudieron comer tacos, chicharrones, y pudieron ver que la fe es posible. Tardará, pero no te dejes de la mano de Dios. Y hoy queremos hacer algo diferente. Yo sé que todos tenemos peticiones, necesidades. Algunos están enfermos, otros están pasando por algunas circunstancias de inmigración, otros tienen sueños, anhelos, peticiones que se alinean con el plan de Dios. Y les hemos dado una cartita que dice una comunidad de fe, y las van a estar pasando si no la tiene. Y allí queremos que usted escriba lo que usted quiere que Dios haga a su favor, la petición que usted tiene para Dios. Si es sanidad, si es que Dios mueva su voluntad para tener papeles, residencia, si es una casa, si es un hijo, si es un matrimonio, si es un güero con ojos azules. Escríbalo. Y lo que vamos a hacer es que mientras el equipo de alabanza comienza a cantar, usted va a escribir su petición aquí, y este papelito lo va a poner aquí, y le vamos a pedir que se quede a orar, y vamos a ayudarle a orar. Y entonces aquí usted va a poner la misma petición que puso aquí, y usted se va a quedar con esto. Y cuando Dios le cumpla esto, usted lo va a traer, y vamos a hacer una pared de todas las peticiones que Dios ha contestado y todas las veces que Dios pudo mover. Ahora, como yo camino cerca de Dios, yo voy a estar contento con lo que Él decida. Si Él me contesta, gracias. Y si no me contesta, Él sabe lo mejor para mí. Me lo va a pedir que se ponga de pie.